Hermanos míos, estamos exponiendo Mateo capítulo 8 y hoy llegamos al final de él, así que déjeme hacer como un repaso muy breve. Básicamente en el capítulo de Mateo 8 lo que vemos es la expansión del evangelio. El evangelio se expande, el evangelio crece, el evangelio alcanza personas no solo judías, sino también personas que no eran judías. El evangelio se expande bajo el ejercicio de la palabra autoritativa de Cristo. El evangelio está creciendo. Jesús acaba de terminar el famoso Sermón del Monte, nos dice Mateo. Y Mateo pone el Sermón del Monte desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Y luego arranca el capítulo 8 mostrándonos una serie de milagros. Mateo normalmente nos va a dar los milagros en grupo. Nos va a dar 2 o 3 milagros. 2 o 3 milagros, casi siempre 3. Mateo nos va a contar 3 cosas milagrosas y a través de esos milagros nos quiere decir algo. La narrativa de los milagros en los evangelios no están ahí para que nosotros salgamos de aquí a hacer milagros también. No es para eso que están ahí. Están ahí para que nosotros aprendamos algo. Tenemos que aprender algo de Dios. Tenemos que aprender algo de Cristo. O como en este caso, creo yo, la Biblia claramente nos enseña cómo debemos responder adecuadamente al evangelio. Es decir, Mateo nos narra 3 eventos que son respuestas posibles al evangelio. Es por eso que hemos titulado el sermón Respondiendo a su evangelio. Y me decía Zulay, vamos a ver otra vez ese mismo título. Y yo le decía, sí, estamos conociendo a Jesús el Cristo y lo estamos conociendo a través de los evangelios, específicamente a través de Mateo. Y por tanto, constantemente el autor nos va a llevar ante esta realidad de la pregunta, ¿cómo estás respondiendo tú al evangelio de Cristo? Lo primero que encontramos en lo que hemos leído esta mañana es la respuesta de los seguidores superficiales. Ustedes se dieron cuenta que habían 2 seguidores superficiales de Cristo. Y estos 2 seguidores respondieron al evangelio. Vuelve tu mirada conmigo a Mateo 8, verso 18. Ahora vamos a retomar la lectura de manera expositiva. Mateo 8, 18, ¿lo tienes? Viendo Jesús una multitud a su alrededor, ¿qué hizo Jesús? Aquí empezó todo el evento. El evento que generó 3 tipos de respuesta. Jesús dio una orden. Cuando Jesús vio a la gente a su alrededor, no se puso a predicarles. En este momento no. En este momento lo que Jesús hizo fue dar una orden de pasar al otro lado del mar. Cuando Él da la orden, empieza el evento 1. Un escriba, verso 19. ¿Quién se le acercó? Un escriba. Un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ok, primera respuesta, el escriba. Segunda respuesta de seguidores superficiales, otro discípulo, verso 21, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó, ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hasta ahí la primera sección. La respuesta superficial al evangelio. Esa sección narrativa nos muestra 2 seguidores potenciales de Cristo. Uno es un escriba, el otro solo es un discípulo. No sabemos quién es. El escriba pues tiene que ser un hombre versado en el conocimiento de la ley de Dios para que le puedan llamar un escriba. Un hombre especialmente entregado a conocer la palabra de Dios, a inquirirla, a enseñarla a otros, a cumplirla. Eso era un escriba. Además, los escribas y los fariseos, los grupos religiosos de la época, no caminaban de la mano con Cristo. Siempre se estaban oponiendo a Cristo. Así que al tener a un escriba aquí diciendo,
Vuelve conmigo la mirada a la Biblia. Dice, maestro, verso 19, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Si tienes un escriba diciendo eso, significa que este hombre estaba divorciándose de toda la línea de pensamiento opositora a Cristo. Se estaba divorciando de todo lo que se oponía a Cristo y estaba dispuesto a seguir a Cristo. Parece bueno, ¿no? Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y sin embargo, yo lo incluyo dentro de la línea de los seguidores superficiales. Alguien diría, pastor, pero ¿por qué usted lo puso ahí como un seguidor superficial? Si este hombre posee arrojo. A donde quiera que vayas, yo te seguiré, oh Cristo. Además, este hombre tiene buena voluntad, te seguiré. Tiene disposición total a donde sea que tú vayas. Tiene compromiso al máximo, al menos aparentemente. Es un escriba, es uno que le está hablando a Cristo de esta manera. Cualquiera pensaría que este hombre vale oro. ¿Qué más queremos, pastor? Un futuro pastor de la iglesia acaba de hablar. Dice que va a seguir a Cristo a donde sea que él vaya. Dice que él ama a Cristo, que él nunca se echará para atrás. Y sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Cristo? Mateo 8, verso 20. Jesús normalmente responde de una manera interesante. Normalmente es contrario a lo que la gente piensa. Mateo 8, 20. Jesús respondió a este fanático, entregado totalmente a la obra del ministerio. Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús pone de manifiesto algo que no conoceríamos del escriba, a menos que Jesús hablara. Jesús conoce el corazón de sus supuestos seguidores. Y sabe que las motivaciones del corazón de este hombre no eran santas. Pareciera que este hombre pensaba que siguiendo a Cristo, él se iba a poder hospedar en el Hilton, en el Garden Resort, allá en el Four Seasons. Él pensaba que iba a tener la mejor vida del mundo, porque él dijo, este es el Hijo de Dios. Por fin vino a la tierra. Yo lo que necesito es hacerme amigo de él y andar con él y yo ya llegué a la fama. Nunca hubiera yo pensado otro medio para ser famoso. Así que, ¿por qué este hombre era escriba? ¿Por qué era versado conocedor de la ley? Porque tenía aspiraciones personales propias. Tenía ideas de grandiosidad. Así que se entregó a ser escriba con la idea de recibir reconocimiento. Parece que el reconocimiento nunca le llegó. Así que conociendo a Cristo, él dijo, este es el momento para yo ser famoso junto con Cristo. Y Cristo le dice, mira, hay algo que tú no has valorado. Yo no tengo ni dónde acostarme. ¿De verdad tú estás pensando en seguirme? Ahora noten que Jesús no le dijo más nada al escriba. No habló más con él. La intención de Mateo es solamente decirnos, date cuenta que hay gente que es emocional, hay gente que responde al evangelio de una manera entregada, apasionada, pero no han valorado bien el costo de lo que implica seguir a Cristo. Así que aquí inicia un tipo de respuesta superficial. El que piensa que la vida va a ser una belleza. Este sería un fiel candidato de ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Este era un fiel candidato de esos. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, ¿has pensado en algo? Las zorras tienen una guarida, las aves tienen nido, pero yo no tengo ni dónde poner mi cabeza. ¿Has pensado en el costo de ser un cristiano? ¿Has pensado en la forma en que serás señalado por seguir a Cristo? ¿Has pensado en las pérdidas que vas a tener que enfrentar por seguir a Cristo? Una de ellas, la primera, tu propio yo.
Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo, hermano? Niéguese a sí mismo. Primer punto. Cuando Edier dice, es que yo soy así, Cristo dice, ¿vienes en pos de mí? Sí, entonces niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. 2, tome su cruz cada día. Esté dispuesto a morir por la causa de Cristo, a entregarlo todo por la causa de Cristo. Y 3, sígame. ¿Lo ves, hermano? No es algo así alocado, emocional, de que yo voy a ser famoso. No es ese tipo de evangelismo ni ese tipo de respuesta al evangelio lo que Cristo está buscando, sino que el evangelio pide de nosotros una respuesta concienzuda, una respuesta profunda, una respuesta que ha evaluado todas las aristas de lo que implica decir, soy cristiano. Yo soy cristiano. ¿Qué significa eso para nuestras vidas, hermanos? ¿Qué implicaciones tendrá? Una respuesta adecuada al evangelio es aquella que crece y considera todos los aspectos de lo que significa la fe, de lo que significa seguir a Cristo. Si nosotros hubiésemos estado conscientes de muchas cosas antes de llamarnos cristianos, lo hubiéramos pensado 2 veces. Algunos hemos ido aprendiendo en el camino todo lo que significa ser cristiano. Nos ha llevado 20, 30 años y todavía no hemos terminado. Seguimos creciendo. Pero aquel que ha de responder a Cristo como para seguirlo, necesita ir creciendo y considerando todo lo que eso implica. El llamado del evangelio conlleva, por lo menos en primera instancia, la muerte del yo. Dice Cristo, siendo yo hijo de Dios, siendo la imagen misma de su sustancia, el primogénito de toda la creación, no tengo ni dónde poner la cabeza. ¿Y tú? ¿Piensas que nos vamos a hospedar en los mejores hoteles? ¿Que nos van a dar el mejor servicio? ¿Verdad? Siempre me hace gracia que tengo una sobrina que cuando estaba pequeñita y venía de paseo a mi casa, yo la llevaba a pasear, ella me decía, tío, qué mal servicio. El suyo, me decía. Porque no le tenía pizza, porque no le tenía hamburguesas, porque me la llevaba al monte a chapear y la picaban los zancudos. Y ella me decía, tío, qué mal servicio el suyo. Me hacía una gracia, le decía yo a mi esposa, ¿y esta? Tras de que la asumo por un rato y me la llevo como si fuera mía y la cuido, critica mis servicios. Hermanos míos, algunos responden al evangelio esperando el mejor servicio y no se han dado cuenta que el evangelio lo que hará es matarme a mí y hacer vivir a Cristo en mí. No es buscando lo mejor para mí, ¿verdad? No es que bendecido, prosperado y en victoria. Ven a Cristo, vive para Él, crece en el conocimiento de su palabra y verás que sí, esas palabras tienen sentido, pero su sentido es más profundo. No tiene solo que ver con el Land Rover, no solo tiene que ver con el apartamento que quiero yo allá en el residencial El Río, no, tiene que ver más que con las cosas de este mundo. Es más, en cuanto al mundo, dice el evangelio, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos míos, el asunto es serio. Ser cristiano es cosa seria. Algunos quieren ser apóstoles de la iglesia para andar en un jet privado, para andar en el mejor carro. Quiero que leas cómo le fue a el apóstol Pablo. Ve conmigo a 2 Corintios 11:26. 2 Corintios 11:26. Lee cómo le fue al apóstol Pablo. ¿Cómo crees tú que le fue al apóstol Pablo? Si él era el apóstol a los gentiles, ¿cómo le habrá ido a este hombre? ¿En qué hoteles se habrá hospedado? ¿Qué buena vida habrá llevado Pablo por causa del evangelio? 2 Corintios 11:26. ¿Lo tienes?
Pablo, en primer lugar, viajaba mucho. Y uno dice, eso es lo que yo quiero. Conocer países. Estoy contento con Cristo y el Evangelio. Me ha llevado a Colombia, me llevó a Guatemala. Así he oído yo gente decir. Me llevó a Honduras, el Evangelio. Me ha ayudado a conocer el mundo. Cristo, por medio de la vida cristiana he conocido el mundo. Bueno, Pablo también conoció el mundo. Según de Corintios 11:26 dice, con frecuencia en viajes, pero en primera clase. Dice, en peligro de ríos, en peligro de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. ¿Cuántas veces repite Pablo la palabra peligros? Dice, mira, desde que yo soy apóstol, desde que me dediqué a predicar el Evangelio, solo me la paso en riesgo. Ríos, ladrones, falsos hermanos, hambre, desnudez, fatigas, desvelos, trabajo. A Pablo alguna vez lo apedrearon hasta que la gente pensó que lo había matado. Porque de verdad predicaba el Evangelio. De verdad predicaba el Evangelio. Hermanos, cuando alguien de verdad predica el Evangelio, solo hay dos respuestas posibles ante la predicación: me arrepiento o lo odio. Así que, si ya usted empieza a caerle mal a gente, asegúrese que sea por el Evangelio, no porque usted es mala persona, por el Evangelio. Pero es normal que viviendo para Cristo, la gente me empiece a odiar. Es normal que la gente empiece a alejarse, a tomar distancia y no quiera relacionarse. Uno pensando que tal vez iba yo a ser el influencer, el youtuber de fama de esta era. 12 visualizaciones por predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero si pongo otra cosa ahí, 300, 500, 1000, 1.7K, le digo a Manuel, ¿eso qué significa? Eso es un montón, ¿verdad? 1.7K de visualizaciones, famoso, pero no predica el Evangelio. Solo lo usa como plataforma para su propia gloria, para su propia exaltación. Eso es lo que quería el escriba. Y Jesús le dijo, está mal apuntado. Aquí no es así. Es tanto que una vez alguien le dijo a Cristo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos? Si lees en los evangelios, los muchos van a la condenación y los pocos van a la vida eterna. Los muchos van por el camino ancho, los pocos van por el camino angosto. Hermanos míos, el evangelio no quiere una respuesta superficial de gente que busca fama. El evangelio no busca ese tipo de respuesta. El evangelio busca una disposición total a la muerte del yo para vivir para Cristo. Que muera yo, dice Pablo, y que viva Cristo en mí. Esa es la gran meta del evangelio. Pero no es el único que se le acercó a Jesús. Cuando Jesús agarró el barco, el bote, ya lo iban a empujar. Él dijo, vámonos para la otra orilla. Apareció el escriba y dijo, maestro, te seguiré. Y entonces Jesús dijo, las zorras tienen una guarida, las aves del cielo tienen nido. Yo no tengo donde poner la cabeza. Entonces a otro que estaba escuchando se le ocurrió esto. Verso 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Qué significa eso? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Deje que los muertos entierren a sus muertos. La respuesta está en el verso 22. Pero Jesús le contestó, ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces Jesús no quería que enterraran al papá de este hombre, que seguro estaba viejo y enfermo. No, es que no es de eso de lo que se estaba hablando. La expresión, escuche bien, hermano mío, la expresión, permíteme ir primero y enterrar a mi padre, era una forma de decir lo siguiente: Señor Jesús, esperemos la herencia que a mí me van a dar. Es grande. Permíteme enterrar a mi padre. Él oyó que no había dónde poner la cabeza, entonces él dijo,
Ya lo tengo, Cristo, yo te sigo, pero déjame primero agarrar la herencia. Y ahora sí, ya tenemos donde poner la cabeza, tú y yo. Y también si quiere venir. Ahora sí, con herencia ya la hicimos. Y Jesús también responde a eso. Ven y sígueme. Ven tras mí. Deja las herencias. Deja esa mentalidad de aprovisionamiento mundano. Abandona esa idea de tener todo lo necesario para entonces seguir a Cristo. Hermanos, la Biblia nos llama a venir. Ven ya. Ven ya. No, yo me voy a hacer miembro, pero primero yo necesito arreglar esto, arreglar aquello. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que las cosas del mundo sigan por donde van. Tú ven y sígueme. Ven ahora. Pienso en gente que quiere ir a predicar el evangelio, quieren ser misioneros, quieren plantar una iglesia, pero primero necesitan levantar un fondo. Cuando tengamos los fondos, vamos. ¿Y cómo está seguro de que realmente estamos yendo por Cristo o por los fondos? ¿Y qué tan necesarios son? ¿Qué tan grandes deben ser los fondos para poder hacer lo que estamos haciendo? Hermanos míos, debemos tener cuidado con las intenciones ocultas. Las intenciones ocultas del corazón nos llevan a responder al evangelio de una manera superficial, aparentemente buena, aparentemente entregada, aparentemente apasionada. Sin embargo, no estoy respondiendo a fondo como el evangelio demanda de mí. Demanda una respuesta sincera, demanda una respuesta inmediata, demanda una respuesta total, sin búsqueda de comodidades propias, sin búsqueda, solamente que el nombre de Dios sea glorificado. Alguien dijo una vez, ¿qué harías tú si supieras que Dios te va a condenar al final de toda tu vida cristiana? ¿Qué harías tú? Hermano, ¿usted qué haría si supiera que va directo al infierno a pesar de ser cristiano? ¿Usted qué haría? Ah, no, pastor, ya no sigo. Ya, ¿y entonces para qué? Entonces, ¿sigues a Dios para darle la gloria que Él merece o le sigues por los beneficios propios, personales? Hermanos, Dios es digno de ser glorificado. Dios debe ser alabado y exaltado. Su nombre ha de ser engrandecido. La proclamación del evangelio tiene que darse. Lógico que para salvación de almas, pero a pesar de o más allá de, estamos buscando responder a Dios, reconciliándonos con Él, porque Él manda, porque el cielo gobierna, porque Él es el digno de toda gloria y de todo honor, y nosotros hemos de ser sus siervos. Así estemos caminando a la condenación, que sabemos que eso no es así. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios nos ama y en su gracia y su misericordia hasta nos paga más de lo que nosotros merecemos. Pero el creyente ha de estar profundamente convencido del tipo de respuesta que demanda el evangelio. Ahora veamos la segunda sección, otro tipo de respuesta, la de los seguidores fieles. La de los seguidores fieles, ya vimos la de los superficiales, que no calculan bien el costo, que tienen una visión mundana de la proclamación del evangelio, que siempre están buscando su bienestar personal. Ahora veamos la de los seguidores fieles, verso 23 de Mateo 8. Cuando entró Jesús en la barca, aquí están los seguidores fieles. ¿Qué hicieron sus discípulos? Sus discípulos lo siguieron. Cuando él dio la orden, un escriba se levantó y dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Además, un hablador, ¿verdad? Un hablador. Te seguiré donde quiera que vayas. Otro discípulo dijo, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pero los verdaderos discípulos, ¿qué hicieron, hermano? Sin mediar palabra, se treparon. Sin mediar palabra, sus discípulos lo siguieron. Sus discípulos no andan dando vueltas, no hacen tanto cacareo, simplemente se montan y lo siguen.
Él dio la orden. Así que vamos para arriba, a la barca y sigámoslo. Eso es todo. Él ya dio la orden. No empecemos a considerar nuestro bienestar. ¿Te imaginas a Pedro ahí cuando oyes? Pedro va con una pierna para arriba en la panga y oye que Jesús dice, no hay ni dónde poner la cabeza. ¿De verdad, Señor? Sí. Sus discípulos, ¿qué hicieron? Vamos para arriba. Vamos para arriba. No hay dónde poner la cabeza. No importa. Deja el mundo ahí. Amén, así sea. ¿Saben que Pedro era empresario? ¿Saben que Pedro tenía una flotilla de barcos? Pedro se dedicaba a la pesca. Tenía todo un business, todo un negocio. Jacobo y Juan, su papá también tenía pangas. Y Jesús les dijo que dejaran todo eso ahí y que lo siguieran. Y ahí dejaron todo y lo siguieron. Hermanos míos, los discípulos verdaderos, esta es la respuesta legítima. La respuesta legítima al evangelio es embarcarse con Cristo tras su mandato. Venid a mí. Amén. Ya te escuché, Señor. Ahí voy para arriba. Tú sabrás qué será de mí. Yo he de vivir solo para ti. Ahora, y siguiendo a Cristo, ahora sí, todo le va bien. Mira lo que dice el verso 24. Y de pronto se trepan a la barca, se trepan decididamente, confiadamente, plenamente, y de pronto se desata una gran tormenta, ¿verdad? Justo iniciando yo mi vida cristiana. Ya, vea, pastor, desde que estoy buscando a Dios, no sé, pero es que como que si el mundo se volvió contra mí. Eso es normal, lee los evangelios. Te montas en la panga y se desata la tormenta de inmediato, de inmediato. Se armó una gran tormenta en el mar de Galilea. Las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba placenteramente dormido. Llegándose a él lo despertaron, le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. La expresión sálvanos es una expresión conectiva de los editores. En la frase original es, Señor, perecemos. ¿Y qué es lo que querían que el Señor hiciera? Que los salvara. Entonces el editor agrega la palabra, sálvanos, que perecemos. Hermanos, Jesús se despierta y les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Claro, es Jesús, es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el prometido. Por la palabra de Dios fue dicho que se hicieran las cosas y Cristo las ejecutó. Él es el verbo, es la acción de la palabra, el primogénito de toda la creación. Todo fue hecho por medio de Él, por Él y para Él. Era lógico que el mar y el viento se detuvieran. Les habló su Señor. Su Señor les habló. Sin embargo, lo que Mateo quiere mostrarte, más que el milagro del mar en calma, es los discípulos, los verdaderos, los que de verdad responden al evangelio, son débiles. Los verdaderos discípulos no tienen fuerza en sí mismos. Los verdaderos discípulos solo tienen una cosa: siguen a Cristo, pero no tienen fuerza en ellos mismos. Cuando se desata la tormenta, necesitan fe. Cuando se desata la tormenta, tienen que correr a Cristo. Todo eso es positivo. Y eso es parte de ser un verdadero discípulo. Los verdaderos discípulos siguen a Cristo. Los verdaderos discípulos sufren en la presencia de Cristo. ¿Eres un discípulo de Cristo? Pastor, a veces me parece como que Dios no me escucha. Como si Cristo estuviera durmiendo. Le digo, eso es normal. Eso es normal. A Él le encanta dormir mientras nosotros sufrimos. Él le encanta. Lee los evangelios. Él duerme mientras tú sientes que te ahogas. Pastor, pero ¿no es eso malo? Viniendo de un ser humano sí era malo, pero viniendo de Dios no. Dios puede usar veneno para curarte. Dios puede usar la tormenta para mostrarte su gloria. Entonces Él va aparentemente a dormir.
mientras tú estás sintiendo que te ahogas. Dice Mateo, los verdaderos discípulos sufren en la presencia misma de Cristo. Ah, no, yo pensé que esto era diferente, ya me voy, cierro la Biblia y que les vaya bien. Yo no sigo en este barco que se llama la iglesia, o los de la fe, o los hermanos en Cristo. Si ese Cristo duerme mientras yo me estoy ahogando, entonces te amas demasiado a ti mismo todavía. Necesitas morir a ti y hacer lo que estos discípulos también hicieron. ¿Venir a quién? A Cristo. ¿A Cristo? Despiértalo. La Biblia habla de orar mucho, orar constantemente. Pastor, pero ya llevo 3 años orando y este hombre nada que se convierte. 3 años, nada más. Le preguntaron a un cristiano una vez que si todavía sigues orando por mis hijos. Y dijo él 45 años más tarde, ¿y entonces? O sea, ¿por qué de tener un límite? ¿Ya se salvaron? No, entonces sigo orando. ¿Siguen vivos? Sí, entonces sigo orando. Yo no sé cuándo Dios va a hacer esa obra. Yo debo aprender a confiar, a descansar en su mano, a ir a Él en oración. Decía Spurgeon, he aprendido a darle un beso al oleaje fuerte que me lanza sobre la roca, la cual es Cristo. La ola viene y parece que me va a ahogar y Spurgeon decía, yo le doy un beso. Porque me va a levantar, pero me va a tirar a las piedras. Me va a poner en la orilla. Me va a poner seguro. He aprendido a besar la ola de la tormenta que me lleva a los pies de Cristo a orar. Porque cuando todo está demasiado bien y no hay tormenta, por lo menos yo me asusto. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay tormenta? No es normal en la vida cristiana. En la vida cristiana lo normal es una gran tormenta en el mar de Galilea. Una gran tormenta. Pero hemos de recordar, Jesús está aquí con nosotros. Así que los verdaderos discípulos son amonestados por Cristo. Son confrontados por sus temores y son llevados a crecer en fe. En fe. Confía. ¿Por qué temen? Hombres de poca fe. Si el creador del universo está en la barca con ustedes, de la mano, confía, descansa, yo haré, dice el Señor. Nosotros estamos confrontados a ver nuestros temores y aprender a tener fe, pedir por ella, orar por ella. Los verdaderos discípulos de Cristo son los que le siguen, los que verán su deidad y disfrutarán de su presencia y de su autoridad. ¿No es acaso, hermanos, cuando Dios resuelve todo que uno dice, alabado sea el Señor por eso? Cuando el alma por la que yo oraba viene y dice, qué glorioso es Dios. Yo no había pensado en esto. Entonces dice hermano Roberto, bendito sea el Señor, que parece que Dios salvó a Axel. ¿Sí o no, hermano? Hermana, sí. Uy, que Kiara también. Entonces empezamos a orar por Kiara. Cuando los resultados están a la vista, es glorioso. ¿Quiénes verán eso? Solo los verdaderos discípulos de Cristo. Solo los verdaderos discípulos de Cristo. Disfrutarán el beneficio de tener a Cristo ahí con él. Sin embargo, recuerde, en este mundo tendrán aflicción. Como estos verdaderos discípulos en la barca. Nadie puede conocer a Dios de lejos. El que lo quiere conocer, el que realmente quiere conocerlo, va a tener que subirse a la misma barca con él. Y en medio de la tormenta decir, Señor, dame fe. Ayúdame a confiar en ti. Dice Job, ¿ustedes han leído el libro de Job? ¿Fue atormentado Job? Dice Job, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. En el libro de Job, capítulo 42, verso 5. Ahora mis ojos te ven. ¿Qué le pasó a Job? La tormenta le ayudó a ver claramente quién era el Dios que él decía haber conocido. Hermanos míos, la respuesta verdadera al evangelio se trepa al barco sin orden, sin esperar un segundo mandato. Obedece al Señor Jesucristo sabiendo que recibirá aflicción.
y sin embargo mantiene la fe y la esperanza de que verá a Dios moverse y calmar las aguas, de que conocerá la gloria de Cristo de la mano con Él a través de la aflicción, a través de la tormenta. Y viene la tercera y última respuesta al Evangelio. Esta es horrenda. Esta respuesta al Evangelio fue horrendo. ¿Qué dice Mateo 8:28? Ya por fin la barca llegó al otro lado. Ahora llegó a la tierra de los Gadarenos. ¿Están conmigo ahí? Fueron al encuentro de Jesús dos endemoniados que salían de los sepulcros. Noten cómo los describen, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Tenían sitiado esta ciudad de Gadara. La tenían sitiada los demonios a través de dos hombres a quienes ellos habían tomado posesión. Y los demonios le gritan a Jesús: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? Los demonios sin duda siempre han tenido claro quién es Cristo. Los demonios no necesitan que se les predique el Evangelio. Para ellos no hay arrepentimiento ni oportunidad de salvación. Ellos han sido desterrados de la presencia de Dios de manera permanente y un día serán destinados a un tormento eterno. Por eso dice aquí el versículo 29, ¿has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Los demonios son más entendidos de todo: soteriología, escatología, cristología, todo, neumatología. Pastor, ¿y eso qué es? Hay que estudiar en Academia Ministerial Cristiana, ¿verdad? La salvación, sobre Cristo, sobre los eventos antes del fin, sobre la obra del Espíritu Santo. Los demonios son entendidos plenamente de todo eso. Ellos creen, ellos tiemblan. El problema es que no obedecen. No conocen el arrepentimiento para obediencia, ni hay para ellos opción de esto. Saben que caminan directo a la condenación eterna y por eso le dicen: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Ahora dice el verso 30, a cierta distancia de ellos estaba paciendo una manada de muchos cerdos. Noten que Cristo no habla con los demonios tampoco. No dice: sí, es que me anticipé unos días. No, nada, Jesús no responde nada con los demonios. Él no habla con el diablo, ni con la serpiente, ni con sus demonios como si lo hizo Adán y Eva. Él no va a caer en este juego. A cierta distancia habían unos cerdos comiendo y los demonios le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Así que Jesús dice: vayan con autoridad. Y los demonios salen, se meten en los cerdos, dice el verso 32, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Ya no hay tamal en Navidad, por lo menos en Gadara. Ya no hay costillas de cerdo, hubo una escasez en la carnicería seguramente ese día. Cero manteca, hermano Daniel, para nosotros que cocinamos con manteca de cerdo. Cero manteca, nada, no más chicharrón. Imagínate ese mundo sin chicharrones. Bueno, eso sufrió esta gente. Eso sufrieron. Cuando Cristo actúa, la gente sufre. Entonces mira lo que hicieron estos que respondieron a Cristo. Verso 33, ¿lo tienes? Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Ellos dijeron: los demonios, los endemoniados fueron liberados. Los endemoniados ya no son violentos. Los endemoniados ya no tienen sitiada la ciudad, ya podemos ir y venir. Pero toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le rogaron que se quedara. Eso dice ahí. Cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su región. Vete, tú solo nos traes pérdidas. Desde que te conocemos, desde que pisaste nuestra tierra, lo único que hago es sufrir. Vete, yo no quiero más contigo nada, Cristo, no quiero más nada con el Evangelio, no quiero más nada con la iglesia, no quiero más nada con el pastor, yo no quiero nada con esa gente. Eso fue lo que dijeron los gadarenos. Malditos los que piensan de esta manera. Cristo no dijo nada, pero la Biblia lo dice claramente. Malditos. Eso es increíble, hermanos. Eso es increíble. ¿Cómo puedes reaccionar a la libertad que Cristo da? ¿Cómo puedes reaccionar a las pérdidas que por la causa de Cristo se dan? Echando a Cristo de mi vida.
¿Cómo puedes hacer eso? Salir a rogarle, pero no para que se quede. Rogarle para que se vaya. ¿Cómo puedes hacer eso? El grado de descaro, de repulsividad es impresionante. Pastor, ¿por qué usted dijo que eran malditos? Gálatas 1, 6 al 8. Dice lo siguiente: me maravillo, me asusta ver que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. A los Gálatas les pasó algo parecido. Después de haber conocido el Evangelio, después de ver la obra del Evangelio, repudiaron el Evangelio y siguieron otro Evangelio, otro Cristo, otro Mesías. Dice Pablo, para seguir un evangelio diferente. En realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, presta atención, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. La palabra quiere decir maldito, condenado. Porque aborrece a Cristo y abraza otra cosa. ¿Qué abrazaron los gadarenos? Yo no lo sé. Lo que sé es que no abrazaron a Cristo. No abrazaron a Cristo. No abrazaron el Evangelio. Terminaron abrazando otra cosa. Cualquier cosa menos Cristo. Y eso es lo peor que el ser humano puede hacer. Lo peor. Terminamos siendo lo peor de lo peor, porque nos quedamos con cualquier cosa menos con Cristo. Hermanos míos, aquellos que respondan negativamente al Evangelio y cierren la puerta de su mente, de su alma, y expulsen a Cristo de sus vidas, quedan totalmente bajo maldición, bajo la condenación eterna, por su acto de rebelión a la gracia de Dios, a la misericordia del Señor, que pensó en salvarlos, que extendió su misericordia, que puso a Cristo ahí en la tierra de los gadarenos. Esta gente tenía que haber vuelto rogando a Cristo: quédate, Señor, quédate más, quédate unos cuantos días, quédate un mes, ponte cómodo, te estamos agradecidos. Perdimos cerdos, pero ganamos paz. Ganamos tranquilidad. Ya no hay demonios en nuestro pueblo. ¿Ellos qué estaban valorando? Pérdidas financieras, económicas. Ellos se enfocaron en lo terrenal y no en lo celestial, no en lo eterno, no en la libertad que solo Cristo da. Solo Cristo da. Es mi esperanza que usted, al oír este sermón, diga: Señor, venga para acá, haga morada en mi alma, viva permanentemente en mí. No importa cuánta pérdida yo tenga que enfrentar, no importa cuánto dolor, sé tú mi esperanza, sé tú mi sostén, sé tú mi guía, enséñame. No importa que tenga que abandonar pasiones deshonestas, no importa que tenga que abandonar usos inadecuados de las finanzas y del tiempo. No importa que yo ya tenga que echar a un lado este teléfono. No importa, Señor. Lo importante es que tú reines en mi alma, en mi vida. Cuando hablo del teléfono, de lo que hablo es de la pérdida del tiempo de una manera inadecuada en aparatos inteligentes cuyo uso no es nada inteligente, de lo cual todos padecemos. Pero que estemos dispuestos a perder todo, pero ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Hermanos míos, ustedes se dan cuenta que los milagros tienen una intención. ¿Lo pueden ver ahora? Pueden aproximarse a Mateo 8 y ver los milagros que Mateo narra y entender la profundidad de estos milagros. Estos milagros están llenos de principios, de cosas, de señales, de indicaciones que necesitamos estar atentos a cómo se van desarrollando. La idea de Mateo era que las personas recordaran el Evangelio.
¿Lo recuerdas bien? Primero seguidores, el escriba y el otro discípulo, que no tenían una comprensión profunda del evangelio y que querían seguir a Cristo por principios, finalidades meramente terrenales. El segundo, los verdaderos discípulos, los que se trepan a la barca sin ningún problema, los que siguen la orden de Cristo al pie de la letra, aunque sufran, aunque la tormenta los esté hundiendo, ellos pueden ir a Cristo, ellos pueden despertar a Cristo y Cristo se levantará y los librará de todo lo que estén experimentando. Y así de cerca ellos conocerán a Dios. Los terceros, aquellos que después de ver la obra de Dios operando a su alrededor y en su vida, aún así lo desprecian. Aún así le cierran las puertas, aún así lo echan de su tierra, así les haya devuelto la paz que ellos tanto anhelaban, aún así no quieren nada con el Cristo del Evangelio. A través de esos 3 milagros es imposible olvidar lo que Mateo quería que nosotros aprendiéramos. Mateo no escribió tanto su Evangelio para que lo memorizaran, sino más bien para que lo recordaran, que lo pudieran recordar. Y lo hace a través de escenarios en donde Cristo está trabajando, el Evangelio está operando y las personas están respondiendo. Para que tú y yo nos preguntemos lo siguiente: ¿y cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta al Evangelio de Cristo? ¿Soy acaso un entusiasta? ¿Eres un entusiasta que no ha valorado bien el costo? Hermano mío, necesitas madurar y mejorar tu disposición de pagar el precio, Alguien me dijo una vez: no vuelvo más a la iglesia, porque Dios nunca me quitó este mezquino que tengo yo en el talón. Y yo decía: pero si eres salvo, te ha dado vida eterna. Mejor me voy al cielo con el mezquino que al infierno sin el mezquino. Por ese mezquino no vuelves. Y no volvió, por lo menos fue lo que él dijo, ¿verdad? Hermanos míos, ¿soy yo un entusiasta que necesito madurar y entender mejor el sacrificio que voy a tener por Cristo? ¿Le dijo Cristo a los 2 emocionados que no lo siguieran? No les dijo eso, solo los invitó a pensar más a fondo el costo del cristianismo. En segundo lugar, ¿soy un seguidor fiel que la prueba lo asusta y necesita más fe? Amén. Entonces ve a Cristo y ten esperanza, porque es al lado de Él que veremos sus obras maravillosas. Es en medio de la tormenta que aprenderemos a disfrutar su paz. O en tercer y último lugar, ¿soy un sordo al Evangelio? ¿Soy una persona ciega a sus maravillas? ¿Soy un miserable que prefiere la maldición antes que la libertad que solo Cristo da? Estos eventos milagrosos y estas respuestas al Evangelio buscan hacernos pensar sobre esta pregunta: ¿y cuál es la mía? ¿Cómo estoy respondiendo yo? Nuestra respuesta ha de medirse y necesita ser reconsiderada día tras día, momento a momento. ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Cómo estoy respondiendo? Tal vez no necesites pensar en esto hoy, pero tal vez sí mañana. O tal vez ahorita mismo a la hora del almuerzo. En el burumbum que se arma cuando llega uno a la casa y Soledad no hizo el arroz, ¿verdad? ¿Cómo estoy respondiendo al Evangelio en ese momento? Zoila no limpió la casa, le digo yo a mi esposa. ¡Qué bárbara! Soledad no cocinó el almuerzo, ¿verdad? ¿Cómo respondemos a las crisis en nuestra vida? Respondemos de una manera que el Evangelio brilla y el nombre de Dios es glorificado. ¿Qué tal si llegamos y nuestra casa fue robada? A mí me ha pasado que llegué un día a la casa y el ladrón de Filadelfia se había robado todo. Todo. Se siente como un vacío, ¿verdad? Sientes que te invadieron. Sientes que te ofendieron profundamente. Y uno quiere tirarse en el sillón, pero tampoco hay. Se lo robaron. Entonces hay que recordar: bueno, yo desnudo llegué aquí. Desnudo volveré a mi Padre, si es su voluntad. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito.
De 350 casas, escogieron la mía. Sea el nombre del Señor bendito. De 7 carros en el parqueo, el mío es el que no arranca. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Me explico? De tanta gente que tiene que comer, Zoila no hizo arroz. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Cómo estoy respondiendo yo al Evangelio? ¿Cómo estoy respondiendo yo al Evangelio? ¿O acaso estoy construyéndome mi propia balsa, mi propia plataforma de salvación, mi propia manera de alcanzar el éxito y de estar bien sin Cristo, porque Cristo me defraudó? Sea anatema. Está bajo maldición el que piense de esa manera. Oremos, hermanos, y roguemos a Dios por mí,